Finalmente tenemos la prueba de oxidasa, que en Proteus es negativa. Esto significa que la bacteria no posee el citocromo C oxidasa, lo cual se confirma porque al realizar la prueba no hay un cambio de color en la tira reactiva. Y en conjunto tenemos que estas pruebas iniciales son necesarias y nos orientan hacia la identificación del microorganismo, pero siempre se deben complementarse con pruebas adicionales para confirmar un diagnóstico. Abordando ya con los medios de cultivo, primero tenemos el agar sangre, en donde se observa un crecimiento abundante con el fenómeno de swarming, que consiste en una expansión de ondas sobre la superficie del medio. Este patrón dificulta distinguir las colonias individuales, además de que la hemólisis puede variar, siendo en muchos casos débil o incluso ausente. En el agar McConkey, que es un medio selectivo y diferencial, no se observa fermentación de lactosa. Esto se evidencia porque las colonias son incoloras o de un tono beige pálido, en lugar de rosadas. También es importante notar que en el medio se inhibe la presencia del swarming, lo que permite observar las colonias aisladas con mayor claridad. Por otro lado, el agar EMB es otro medio selectivo y diferencial. Las colonias también se observan de un color ligeramente translúcido y no presentan el brillo metálico verde característico de bacterias fermentadoras de lactosa, lo que confirma nuevamente que no fermenta la lactosa y puede haber un crecimiento un poco más débil a comparación con el agar McConkey. Continuando con el cultivo bacteriano, ahora en medios más específicos tenemos el agar XLD, que es un medio selectivo para enterobacterias. Se pueden observar colonias de Proteus que suelen ser rojas o incoloras, ya que no fermentan silosa de manera sostenida. Además de que muchas cepas tienen la capacidad de producir sulfuro de hidrógeno, lo que se manifiesta como un centro negro en las colonias. Por otro lado, en el agar cromogénico, estos medios están diseñados para identificar bacterias especialmente uropatógenos, en función de su color. En este caso, Proteus forma colonias con tonalidades características como beige, marrón o translúcidas, dependiendo del medio utilizado. Un punto importante es que en este tipo de agar el fenómeno de swarming está inhibido, lo que facilita la observación de colonias aisladas. Además, estos medios permiten diferenciarlo de otras bacterias como Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae, que presentan colores distintos. En conjunto, estos resultados refuerzan la identificación del microorganismo mediante sus características culturales y bioquímicas. En esta diapositiva se presenta el perfil bioquímico del microorganismo, el cual es clave para su identificación. Comenzando con la prueba del citrato, el resultado puede ser variable, aunque frecuentemente es positivo en Proteus mirabilis. Esto indica que la bacteria es capaz de utilizar el citrato como fuente de carbono, lo cual se evidencia por el cambio de color del medio de verde a azul. La prueba de TCI, en donde se observa un patrón K sobre A, es decir, rojo en la superficie y amarillo en el fondo. Esto indica que la fermentación únicamente es de glucosa, además de que se puede presentar producción de sulfuro de hidrógeno y algún precipitado negro. En algunos casos también hay producción de gas. En cuanto a la prueba de Lea, se observa una desaminación de lisina, lo que da lugar a una coloración roja en la superficie del medio y en algunas cepas también puede producir algunos ácidos, reforzando este patrón ya característico. La prueba de ureasa es frecuentemente positiva, lo que indica que la bacteria hidroliza la urea produciendo amoníaco. Esto provoca un cambio de color rosa intenso en el medio. Continuando con en el medio mío se evalúan tres características: la motilidad, el indol y la ornitina. En este caso se observa motilidad positiva, lo que indica que la bacteria es capaz de desplazarse.
En cuanto al indol, en Proteus mirabilis es negativo, lo que permite diferenciarlo de otras especies como Proteus vulgarius. Así que sí es positivo, perdón. Por último, la ornitina generalmente resulta positiva en Proteus mirabilis. En la respuesta SIM se confirman varios de estos resultados. Se observa la producción del sulfuro de hidrógeno positiva, evidenciada por un color negro en el medio. La motilidad también es positiva y el indol puede ser variable, depende de la especie, aunque Proteus mirabilis suele ser negativo. Finalmente, en las pruebas de rojo metilo y Voges por Scar, el rojo metilo resulta positivo, a lo que indica una fermentación mixta de ácidos. Por otro lado, la prueba de Voges por Scaus es negativa, lo que significa que no produce acetoin. En conjunto, estos resultados complementan el perfil bioquímico y permiten diferenciar Proteus mirabilis de otras enterobacterias cercanas. Como pruebas moleculares tenemos la PCR multiplex y la MALDI-TOF. La PCR multiplex, que es una variante de la reacción en cadena de la polimerasa, a diferencia de la PCR convencional, esta técnica permite amplificar varios genes al mismo tiempo, en una sola misma reacción utilizando múltiples pares de primers específicos. Gracias a esto es posible detectar simultáneamente diferentes blancos como distintas bacterias, genes de virulencia o incluso genes de resistencia a antibióticos. Entre sus principales ventajas destaca que permite analizar varios objetos en una sola prueba, lo que ahorra tiempo y reactivos. Además, presenta alta sensibilidad y especificidad, y ofrece resultados relativamente rápidos en comparación con otros métodos tradicionales. Sin embargo, también pues tiene sus desventajas. Su diseño es más complejo, ya que se tiene que evitar a toda costa la interferencia con los primers, además de que los equipos especializados y personal tiene que estar capacitado, y en algunos casos puede presentar reacciones cruzadas o amplificaciones desiguales de los distintos genes. En conjunto, podemos decir que la PCR multiplex es una herramienta muy útil en el diagnóstico microbiológico moderno, y especialmente cuando se necesita una detección rápida y simultánea de múltiples factores. La otra técnica es la de MALDI-TOF, la cual es un tipo de espectrometría de masas ampliamente utilizado en microbiología. El principio de esta técnica consiste en ionizar proteínas bacterianas, principalmente ribosomales, mediante el uso de un láser. Posteriormente, se mide el tiempo de vuelo de estas particulares ionizadas, lo que permite generar un perfil proteico único para cada microorganismo. En este perfil se compara una base de datos, logrando así la identificación de la bacteria a nivel de especie. Sin embargo, también tiene pues sus desventajas, que presenta varias limitaciones. El costo inicial del equipo es elevado, pero depende en gran medida de la calidad de la base, de los datos utilizados, o sea, de muchos factores, y generalmente requiere un cultivo previo del microorganismo para poder realizar la identificación. En conjunto, el MALDI-TOF representa una herramienta moderna, rápida y confiable para la identificación bacteriana en el laboratorio clínico. Por último, en esta diapositiva se presentan dos sistemas automatizados en microbiología clínica, el VITEC2 y el MicroScan. En este caso, el VITEC2 se trata de un sistema que utiliza tarjetas con micropruebas bioquímicas, de donde cada pozo contiene diferentes sustratos. La bacteria se inocula en la tarjeta y el equipo detecta cambios de color y crecimiento, incluso en presencia de antibióticos.
Con esto, el sistema es capaz de generar tanto la identificación bacteriana como el antibiograma de manera automatizada. Por otro lado, el microscan también es un sistema automatizado, pero está basado en paneles con pruebas bioquímicas y antibióticos, utilizando la técnica de microdilución en caldo. Este método permite evaluar las reacciones metabólicas para identificar la bacteria, así como el crecimiento en presencia de antibióticos para determinar la concentración mínima inhibitoria o MIC, la cual se interpreta automáticamente mediante el software. En cuanto a las ventajas, ambos sistemas son relativamente rápidos, con tiempos aproximados de 6 a 18 horas, tienen un alto nivel de automatización y permiten obtener identificación y sensibilidad en un solo proceso, con buena estandarización y reproductibilidad. En el caso de Microscan, destaca especialmente la precisión, la determinación de la MSI y detección de la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, también presentan desventajas. Ambos tienen un costo muy elevado y dependen de la cantidad de sus bases de datos o paneles. Requieren un cultivo previo puro, además de que Vitec 2 puede presentar limitaciones con bacterias poco comunes, mientras que Microscan puede ser más lento en algunos casos y requiere una mayor manipulación manual. En conjunto, estos dos sistemas automatizados han mejorado significativamente la rapidez y precisión en el diagnóstico microbiano, facilitando la toma de decisiones clínicas. Hablando del tratamiento, está el tratamiento diagnóstico, que este se va a realizar mediante un cultivo, cuando el antibiograma es esencial porque permite identificar a los antibióticos que son efectivos para poder combatir a esta bacteria. Así como también tenemos al tratamiento antibiótico, el cual se utiliza para las cefalosporinas, que son las que se encargan de inhibir a la pared celular. También están las fluoroquinilonas, las cuales inhiben el ADN girasa, el trimetoprim con su sulfametoxazol, que inhibe la síntesis del folato. Y posteriormente, en casos graves, están los aminoglucósidos, los cuales se encargan de afectar a la síntesis proteica. El tono farmacológico es muy importante en esta bacteria. En el retiro de un catéter se elimina la fuente de infección. En el drenaje se reduce la carga bacteriana. Y en la eliminación de los cálculos se elimina el nicho bacteriano. Esto es clave porque los cálculos actúan como un reservorio importante para las bacterias. En cuanto a los mecanismos de resistencia, están las beta-lactamasas, las BLEE, que estas se encargan de romper el anillo beta-lactámico, en donde el antibiótico ya no puede actuar sobre la pared celular. Las AMPC destruyen las cefalosporinas y no se inhiben de manera fácil. Las carbapenemasas se encargan de inactivar a los antibióticos de la última línea. La alteración de las porinas se encarga de disminuir la entrada del antibiótico. Las bombas de eflujo son las que expulsan activamente el antibiótico. Las mutaciones en ADN girasa topoisomerasa son los que se encargan de evitar la acción de las fluoroquinilonas. Y las biopelículas, estas se encargan de proteger físicamente a la bacteria y disminuyen la eficacia de los antibióticos. En conjunto, todos estos mecanismos hacen que el tratamiento sea difícil y que se requiera un manejo específico. En cuanto a la prevención y el control, no existe una vacuna. Las medidas se enfocan solamente en evitar a la infección. Por ejemplo, la higiene de manos evita la transmisión. El manejo de los catéteres reduce la entrada bacteriana. Las técnicas asépticas son las que evitan la contaminación. Y la vigilancia hospitalaria es la que se encarga de controlar todas las infecciones. En cuanto a la transmisión, existe la transmisión endógena, que esta se da en la microbiota intestinal, y la transmisión exógena, que se da en el instrumental contaminado.